Buenas tardes. Estamos iniciando una serie de entrevistas, de diálogos que vamos a generar con diversos expertos en materia de derechos humanos, penitenciario y derecho penal. Mi nombre es José Antonio Enríquez, soy director de Asociación Pensamiento Penal Chile, y estamos iniciando, como les decía, nuestra plataforma vía YouTube, canal de YouTube. En esta ocasión les voy a presentar a una experta en materias penitenciarias y de derechos humanos también, doña Olga Espinosa, muy conocida, digamos, en el ambiente académico, en el ambiente de la sociedad civil, que abogada, magíster en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, candidata a doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e integrante del comité directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la misma universidad. Y, como sabemos, sus líneas de investigación se han centrado fundamentalmente en cuestiones de justicia penal, seguridad ciudadana, criminalidad femenina y política penitenciaria y reinserción social. ¿Ya? Así que estamos con ella. Bienvenida, Olga. Estamos utilizando esta plataforma por las contingencias sanitarias del coronavirus. Así que bienvenida y gracias por estar iniciando esta experiencia de Asociación Pensamiento Penal Chile. José, para mí es un tremendo gusto ser parte de esta interesante iniciativa que, entre otras cosas, sé que busca democratizar la reflexión y el conocimiento en Chile y en toda la región. Así que un tremendo gusto. No, muchas gracias, siempre disponible también para pensamiento penal. Olga siempre ha tenido buena disposición, así que agradecemos tu tiempo, digamos, y que nos hayas permitido tener esta conversación. Mira, para ir entrando en tema y lógicamente ir directamente a lo que nos está pasando hoy en día, se ve una situación bastante compleja, más allá de la situación compleja en sí, que es el estar sujeto a esta situación de epidemia, de pandemia en el país, con una serie de restricciones de movilidad, con una serie de miedos también sociales que se provocan debido a esta situación mundial. Pero evidentemente hay grupos que se encuentran en una vulnerabilidad mayor y entre ellos están las personas privadas de libertad. Entonces, desde ese punto de vista y desde tu experiencia, ¿cómo podemos abordar o cómo podemos dar, digamos, una estructura razonable a cómo tratar el tema de esta epidemia dentro del contexto carcelario penitenciario? José, la situación que estamos viviendo es una situación tremendamente compleja, que nos ha, no digamos sorprendido, pero sí nos ha abordado no preparados. Y si bien es cierto, esto nos afecta de manera relevante a todos los que estamos viviendo, la verdad, hoy en el mundo, esta situación, en el escenario carcelario, lo dramático de la experiencia se vuelve aún más compleja y difícil. Nosotros hemos podido observar algunos incidentes que se han venido dando en países que han vivido esta experiencia de forma anticipada. Así, por ejemplo, hemos observado que en Italia, cuando se realizaron las primeras restricciones a las visitas de familiares dentro de cárceles, se generaron varios motines. Por otro lado, hemos visto otros países, como por ejemplo Irán, en donde se tomó la decisión de liberar y excarcelar a un grupo importante de personas privadas de libertad para así reducir las posibilidades también de contagio dentro de estos recintos. Pero lo cierto es de que más allá de una u otra medida, no han habido indicaciones uniformes sobre cómo abordar este tipo de situaciones.
Frente a ello, algunas instituciones o algunas instancias internacionales han ido tomando más que algunos resguardos, han ido planteando algunas sugerencias. Por ejemplo, el Subcomité para la Prevención contra la Tortura elaboró una serie de recomendaciones. Espérate, déjame, quiero compartir tu Lo pantalla. podemos compartir en la pantalla para que la gente también vaya viendo, quienes vean esta entrevista. Perfecto. Entonces, yo te comentaba que el Comité de Prevención contra la Tortura ha elaborado una serie de recomendaciones. Este subcomité de prevención contra la tortura es un mecanismo que surge como parte del protocolo adicional a la Convención contra la Tortura, que entre otras cosas establece la necesidad de que en todos los países existan mecanismos nacionales de prevención contra la tortura, que son instancias que hacen las visitas regulares a las unidades penales, a las cárceles, para verificar que en estos espacios no existan episodios de tortura, y cuando los hubiera, generar no solamente las denuncias correspondientes, sino también ser facilitadores de la solución de los conflictos que habrían gatillado estas torturas. Pero lo cierto es de que es una instancia internacional que tiene una relación directa con los espacios carcelarios. Y el Subcomité de Prevención contra la Tortura, un poco revisando el protocolo facultativo a la convención, establece algunos elementos que son fundamentales. Primero, la necesidad de garantizar en toda circunstancia la visita, las visitas en términos generales, y sobre todo en términos más concretos la visita de las instancias de protección de derechos humanos, es decir, ya sean los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, y en aquellos países en donde este mecanismo no esté formalizado, como lamentablemente aún es el caso de Chile, en donde, si bien es cierto, se reconoce que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es la instancia formal, todavía no se ha implementado oficialmente con este rol de mecanismo de prevención de la tortura. Entonces, lo que se indica es de que efectivamente estos mecanismos tienen que tener posibilidad de hacer las visitas en todo tipo de circunstancias, y no se pueden objetar la realización de las visitas por ninguna razón, salvo se indica cuando existan algunas situaciones de emergencia que puedan ser justificadas, pero no podrá ser invocada esta situación como una razón de Estado para limitar las visitas, sino que tiene que ser reconocido de una manera un poco más consensual. Y otro elemento que me parece importante es de que las restricciones de las visitas tienen que ser reconocidas solo como una medida estrictamente temporal. Dado que la regla general tiene que ser garantizar la presencia de estas instancias. Entonces, esta es una medida que me parece sumamente relevante, pero junto con ello hay otra serie de medidas que también están asociadas a los estándares internacionales, y son, en principio, que de este tipo de situaciones no puede resultar una situación de maltrato para las personas que se encuentren privadas de libertad. Además, es fundamental que se informe el por qué se está planteando la cuarentena a estas personas, y que éstas además tengan posibilidad de informar a terceros, es decir, de informar a sus familiares sobre las condiciones bajo las cuales o por las cuales está esta persona en cuarentena, y tranquilizar también justamente a estas personas cercanas a ella. Y por otro lado, también que exista la posibilidad de tener asesoría legal independiente, es decir, asesoría que puede estar dada más allá de incluso por abogados, por instancias de la sociedad civil que puedan recepcionar quejas, observaciones o cualquier situación irregular de potencial maltrato. Entonces, este tipo de medidas son parte de las medidas que han sido reconocidas por el Mecanismo Nacional de la Tortura, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, como medidas indispensables. Sin embargo, este tipo de medidas no son suficientes
suficientes para poder abordar la situación crítica que estamos enfrentando, que ya se encuentran enfrentando los sistemas penitenciarios. Y en función de eso, nuevamente déjame compartir mi pantalla porque quiero compartir un documento que ha sido elaborado por un grupo de expertos latinoamericanos que trabajan en distintas instancias del sistema penitenciario. Entre ellos están funcionarios del sistema penitenciario, jueces de ejecución, académicos, personas vinculadas a la actividad más desde la sociedad civil, pero de una u otra manera todos preocupados por la situación del sistema penitenciario. Y en este espacio, intentando identificar medidas concretas que puedan servir de orientación para quienes están a cargo del sistema penitenciario, se sugerían algunas que me parecen tremendamente relevantes. Entre otras cosas, es importante transmitir mensajes claros a los funcionarios que se encuentran al interior de las cárceles, sobre todo para que ellos tengan conciencia de la necesidad de cuidarse, porque cuidándose ellos van a estar cuidando también a las personas privadas de libertad y también a sus propios familiares y a su entorno. Y en esa lógica, también es fundamental reconocer la importancia de dialogar con las personas privadas de libertad. Si no se puede con todas en función de las dimensiones de la cárcel, con los líderes de las distintas subunidades, módulos, patios, etcétera, con quienes se pueda dialogar transmitiendo las preocupaciones en torno a los problemas que se están enfrentando, así también consultando y dialogando respecto de las mejores soluciones. Y en esa misma lógica es fundamental, ojalá, entregar niveles de soporte psicológico para funcionarios y funcionarias que se encuentran experimentando esta situación. Un elemento que también es necesario es reconocer que las personas privadas de libertad, como se encuentran en un confinamiento obligatorio al que se suma la cuarentena, tienen que identificar mecanismos de comunicación con sus familiares. Y esto es fundamental para su propia tranquilidad y para la tranquilidad también de su entorno directo. Es vía esta fórmula posible reducir una serie de tensiones que naturalmente se generan por la instalación de este tipo de medidas. Entonces, el diálogo con las personas privadas de libertad es fundamental para poder reducir todo tipo de malestar, tensión, violencia que se pueda generar. Y con ello, ojalá evitar motines que han derivado en muertes ya de distintas personas en cárceles de nuestra región. Y en esa misma perspectiva es fundamental que desde que evidentemente se pueda fortalecer la dotación de productos de higiene y otros elementos fundamentales para reducir la crisis sanitaria que ya naturalmente se experimenta dentro de las cárceles y al mismo tiempo buscar todo tipo de mecanismos que reduzcan el número de personas privadas de libertad, fortalecer vía distintas estrategias las posibilidades diversas y múltiples de salida de las personas que se encuentran hoy encarceladas, vía indultos, vía acceso a libertades condicionales, vía el uso más extendido de penas mixtas y todas las alternativas posibles para reducir el número de personas que hoy ya se encuentran en una situación de confinamiento obligatorio. Sí, perfecto. Dentro de lo que tú señalas, Olga, y también dada tu expertise en el tema, parece, digamos, necesario también hablar respecto de la situación que están viviendo las mujeres, digamos, privadas de libertad, principalmente por una cuestión relacionada no solamente con ellas en sí mismas, sino que con una cuestión relacionada con muchas mujeres privadas de libertad que por una parte están embarazadas
o que tienen al cuidado hijos pequeños, ya sea dentro o fuera, digamos, de la unidad penal. En ese sentido, Olga, ¿cómo estimas que deberíamos tener una respuesta desde el Estado, desde la sociedad civil, para efectos de poder cumplir los estándares o ciertos estándares que tú nos indicaste previamente? Mira, en términos generales, ya los estándares internacionales, sobre todo las reglas de Bangkok, establecen que para el caso de mujeres embarazadas o mujeres con hijos, tiene que buscarse todo tipo de mecanismos que permitan el cumplimiento de sus sanciones en libertad. Esto para no extender los efectos de la sanción penal a su entorno directo, que normalmente por las investigaciones que se han realizado en distintos contextos, se confirman que es un entorno que es altamente dependiente de esta mujer. Es decir, se trata de mujeres que en la mayoría de casos se encuentran en una situación de constituir la única o principal fuente de renta en el hogar y a lo que se suma el hecho de tener hijos pequeños o adultos bajo su cuidado. Entonces, lo más recomendable en estas condiciones especiales y extremas que nos obligan a extremar medidas para procurar el excarcelamiento de manera más amplia y diversa, es ojalá priorizar el excarcelamiento de este público. Perfecto. Olga, y también tomando, digamos, otras aristas del sistema penal, que yo creo que también son importantes, dadas estas circunstancias, las circunstancias de epidemia que estamos viviendo en el país, de crisis sanitaria, también mirar esta situación de emergencia desde el punto de vista también del funcionario penitenciario, del guardia. Eh, Sabemos y hemos tenido conocimiento que debido a esta situación también ha habido ciertos funcionarios que han dejado de lado sus funciones, ya sea por cuestiones de salud, por cuestiones también derivadas de ciertos enfrentamientos que ha habido dentro de las unidades penales, como lo que pasó la semana pasada en Santiago 1. Entonces, ¿cómo también poder ver o poder, digamos, mirar desde ese lado de la vereda las situaciones que está sucediendo? Porque evidentemente también para el funcionario penitenciario no es una situación compleja. La población penal comienza a perder la paciencia, comienza, digamos, a generar una dinámica distinta dentro de la cárcel debido a su tensión, a esta tensión provocada por la situación de coronavirus. Entonces, ¿cómo poder, digamos, intentar compatibilizar, si se pudiera decir, el trabajo penitenciario en estas circunstancias? Mira, José, creo que lo más importante es que se pueda analizar primero cada unidad penal en particular, es decir, que se pueda identificar las alternativas que funcionan para cada contexto concreto. Cada cárcel es un universo que tiene que ser analizado en sí mismo. Dicho esto, considero que es fundamental que se puedan permitir a los alcaides, es decir, a los directores de las unidades penales de las cárceles, cierta flexibilidad para ellos poder establecer turnos diferenciados para poder al mismo tiempo proteger a los funcionarios penitenciarios y reducir la posibilidad de tránsito al interior de las cárceles y con eso también reducir las posibilidades de ingreso de personas externas a la cárcel. Si se están restringiendo el acceso de familiares, es también correcto y corresponde el que se pueda buscar mecanismos para reducir el tránsito también de funcionarios. Dado que los funcionarios al mismo tiempo tienen que permanecer y garantizar condiciones de seguridad y de acceso a servicios básicos dentro de la unidad, es necesario buscar en función de las condiciones particulares de cada unidad penal, cómo reducir justamente este tránsito, cómo reducir los turnos, como te comento. Pero junto con ello, creo que es absolutamente fundamental
establecer mecanismos de diálogo en un nivel amplio y extendido. Es decir, que se pueda reconocer la relevancia de priorizar distintos espacios e instancias de comunicación con las personas privadas de libertad, mucho más y de manera mucho más intensiva que como en un estadio regular de funcionamiento se realizaría. O incluso si es que no se ha realizado antes, que se pueda generar estas instancias a partir de esta crisis sanitaria. Es fundamental porque, entre otras cosas, en ese diálogo se pueden reducir las posibilidades de tensión, se puede comunicar, pero también reconocer cuáles son las preocupaciones principales de las personas que están viviendo ahí. Y en función de eso, justamente responder a esas necesidades y no dar respuestas ambiguas, generales, pero que no están en conexión con las preocupaciones principales de la población que está viviendo en cuarentena dentro de la cárcel. En esa misma lógica, así como los privados de libertad necesitan este diálogo intenso y fundamental para responder o tener la posibilidad de dialogar, de plantear sus necesidades y también plantear sus sugerencias respecto de cómo poder dar solución a los problemas más complejos que están ya experimentando, también es fundamental que desde las direcciones, es decir, las jefaturas, se pueda identificar cuáles son las principales necesidades de los funcionarios y funcionarias que trabajan al interior del sistema. Como te digo, no existe una única salida o una única respuesta para todas las cárceles, pero sí se puede reconocer que el diálogo es fundamental, que el reconocimiento de necesidades de todos los actores también es fundamental, la transparencia también es fundamental y en función de todos estos elementos se pueden reducir los daños, pero también se puede tratar con humanidad y como ciudadanos a todos los actores que transitan y que están recluidos, y no solamente me refiero a las personas privadas de libertad, sino también a los funcionarios que transitan permanentemente. Pero por supuesto que principalmente a las personas que se encuentran sin posibilidad de movimiento dentro de las cárceles. Ahí finalizando, Olga, nosotros, bueno, tú, digamos, yo también desde nuestra posición de la sociedad civil, tú desde el punto de vista académico, con digamos, un camino largo ya, recorrido, digamos, desde el punto de vista civil y académico, ¿cuál es el papel que tenemos que tener nosotros dentro de dentro de este escenario? ¿Qué es lo que podemos, hasta qué punto quizás podemos aspirar a influir? ¿Hasta qué punto también tenemos que mantener eh, no digamos tirar el tejo pasado, si se puede decir en buen chileno? ¿Hasta dónde, digamos, la sociedad civil tiene que tener un papel tiene que tener un papel, digamos, dentro de este escenario? A ver, yo creo que cada uno tiene distintas herramientas para poder ser un aporte. Creo que lo fundamental es de que nos pongamos a disposición de todos los actores para ser colaboradores. A mí me ha resultado bastante inspirador el rol que ha cumplido el Colegio Médico en estas circunstancias. Si bien es cierto, puede tener algunas posturas críticas con el gobierno actual, no se ha, en función de ello, restado para plantear sugerencias técnicas que considera fundamentales para que todo el país salga de esta crisis. Yo creo que en esa misma lógica, todos debemos ponernos a disposición desde el rol en el que estamos, siendo además facilitadores de ampliar la comunicación. Y creo que en esto es fundamental el rol de estas ONGs que tienen un contacto directo al interior de las cárceles, como muchas con las que nosotros dialogamos permanentemente, y a nosotros los académicos, o a nosotros los abogados y a los actores que en este espacio interactuamos con estas temáticas, nos corresponde ser facilitadores, colaboradores y apoyo a todas las instancias que requieran de nuestra ayuda para, en fin, encontrar las alternativas más útiles, menos violentas y menos dañinas para
para nuestra comunidad. Bueno, Olga, muchas gracias por este contacto. Como ya les indicaba a los espectadores de esta entrevista, es la primera entrevista que estamos llevando a cabo como parte del canal de YouTube de Asociación Pensamiento Penal. Y hoy día hemos estado con Olga Espinosa, como ya les indiqué, experta en temas penitenciarios, en temas de criminalidad y de seguridad también pública, ciudadana. Así que agradecerte tu buena voluntad, agradecer tu tiempo, agradecer también la buena onda siempre que has tenido con Pensamiento Penal Chile para efecto de discutir, dialogar y estar presente en actividades que hemos llevado adelante. Así que, bueno, ahora en este contexto de crisis sanitaria tenemos que vernos así, digamos, pero también, digamos, nos ha permitido tener el tiempo de poder grabar esta entrevista que va a ser subida a nuestra plataforma y también va a ser difundida por nuestras redes sociales, por Twitter y por Facebook. Así que te agradecemos, Olga, y nada, pues seguir en contacto y obviamente ir viendo cómo está evolucionando esta situación en las próximas semanas, que se espera que va a ser, digamos, más compleja. Así que para que estemos todos atentos desde nuestro sitial para ver en qué podemos colaborar o de qué forma podemos servir, digamos, a la población población penalizada, a sus familias y también a la administración carcelaria. Así que eso, muchas gracias, Olga. Si te quieres despedir con algunas palabras Perfecto. finales. Bueno, un tremendo gusto. Deseo que esta instancia se extienda ampliamente y que pueda servir para reflexionar, para debatir y para encontrar soluciones. Un abrazo fuerte para ti y para todos. Muchas gracias, Olga. Y Que estén muy todas, bien. y todes. Y todos. Eso. Muchas gracias. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos en la próxima entrevista por nuestro canal de YouTube de Pensamiento Penal Chile. Adiós.